Hola, mucho gusto. Soy Alejandro Posada Jiménez, profesor de la asignatura de Fundamentos de Legislación Laboral. Les doy la bienvenida, es un gusto poderlos saludar. He preparado este video como parte del material de apoyo pedagógico para culminar con éxito el estudio de esta primera unidad. Nuestra primera unidad se llaman los principios y las garantías. En la semana 2 y en la semana 3 estudiamos los principios y las garantías. ¿Qué estudiamos dentro de este tema? ¿Cuál es el papel que cumple la legislación laboral en la relación laboral en Colombia? Además, también estudiamos cuáles son las fuentes del derecho laboral en Colombia y particularmente empezamos a estudiar cuáles son los fundamentos constitucionales, semana 2, y fundamentos legales, semana 3, que regulan, que orientan el desarrollo de las relaciones laborales en Colombia. Hacemos entonces este video para que pueda servir de apoyo. Sea esta la oportunidad para decirles que este resumen que estamos haciendo es básicamente un insumo para poder comprender, para poder estudiar y para poder preparar de mejor manera el próximo examen, el primero que tenemos programado para este sábado. Entonces, hablemos de la primera unidad, hablemos de los principios y las garantías, pero lo más importante, empecemos por comprender qué es la relación laboral. Miren, en la sociedad hay muchas relaciones, pero hay una en la que particularmente el Estado se va a interesar y es la relación laboral. La relación laboral es aquella que se da entre una persona llamada el empleador, que es el que genera el puesto de trabajo, el que requiere de que alguien le preste personalmente sus servicios, y el trabajador, que es la persona que presta personalmente sus servicios. Entonces, en una relación laboral hay dos partes, el empleador y el trabajador. Cuando ellos llegan a un acuerdo, pues ya nace el contrato de trabajo. Pero entonces la relación laboral es la que se da entre el empleador y el trabajador. Ahora, ¿por qué el Estado expide legislación laboral? ¿Por qué el Estado expide normatividad laboral? El Estado debe entrar a regular esta relación porque se ha reconocido que históricamente esta es una relación desigual, donde una parte está en mejores condiciones que la otra parte. Es como si una de las partes está en mejores condiciones, valga la redundancia, para poner condiciones que la otra. Entonces, para evitar ese desequilibrio, lo que hace el Estado es expedir normas y llevar a este trabajador a que esté al mismo nivel del empleador. Entonces, la legislación lo que hace es normas para equilibrar la relación, para que esta sea una relación justa, para que sea una relación equilibrada, donde ninguna de las partes se imponga sobre la otra, sino que haya una relación justa, porque al Estado le conviene que a los dos les vaya bien, a la sociedad nos conviene que en Colombia el empleador sienta las condiciones para generar empleo y cumplir con sus obligaciones y el trabajador tenga las condiciones para poder trabajar y seguramente para poder obtener los ingresos deseados. Entonces los necesitamos a los dos. La legislación no puede poner a uno por encima del otro, ni romper aún más el equilibrio, todo lo contrario, tiene que buscar aproximar a las partes. Por eso es que existe la legislación laboral. Por eso nosotros estudiamos la asignatura de fundamentos de legislación laboral, para poder comprender cuáles son esas normas que ha expedido el Estado y que sigue expidiendo para equilibrar esta ecuación. Muy bien, entendido esto entonces nosotros tratamos de revisar cuáles son las fuentes, bueno, cuál es la legislación laboral, cuál es esa normatividad laboral que nosotros tenemos en cuenta en Colombia. Básicamente identificamos los tratados internacionales, ¿cierto? Pero no cualquier tratado internacional, sino los tratados internacionales ratificados por Colombia y que estén relacionados con el derecho al trabajo. Segunda fuente, la Constitución Política del 91. La Constitución es una fuente del derecho laboral. Acá en la Constitución hay fundamentos del derecho laboral. Tercera fuente, el Código Sustantivo del Trabajo. Un código que aunque ya tiene muchos años de existencia, todavía regula la relación laboral y el contrato de trabajo en Colombia. Pero además tenemos el decreto 1072
del 2015, que lo que hizo fue compilar en una norma digamos, todo lo reglamentario, todos los actos administrativos que sobre el derecho al trabajo se han expedido. Tenemos quinta fuente, la jurisprudencia, que la jurisprudencia son los pronunciamientos, los fallos de las altas cortes cuando la Corte Constitucional resuelve un caso, cuando la Sala Laboral de la Corte Constitucional resuelve un caso, cuando ellos estudian, analizan un caso y se quieren pronunciar, pues también hay que buscarlos como criterio, como fuente auxiliar del derecho laboral. Y por último, yo diría que la fuente del derecho laboral por excelencia es el contrato de trabajo, porque el contrato de trabajo es un acuerdo y ese acuerdo es tal vez la primera fuente del derecho laboral, porque cuando existe una diferencia, porque cuando existe una controversia, lo primero que debemos analizar es qué se dijo en el contrato, qué acordaron las partes en el contrato y que lo que hayan acordado las partes en el contrato pues no vaya en contra de la jurisprudencia, de los decretos, de la ley, de la Constitución y de los tratados internacionales. Esas son las fuentes del derecho laboral que tenemos en Colombia. Ahora nosotros nos vamos a dedicar durante la semana 2 y durante la semana 3 a conocer cuáles son los fundamentos que están en la Constitución y los fundamentos que están en la ley, Código Sustantivo del Trabajo. Ahora, la semana 2 vamos a hablar solo de los fundamentos constitucionales, mientras que en la semana 3 vamos a hablar de los fundamentos legales. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos constitucionales? Yo creo que uno de los grandes avances que en materia de derecho laboral se introdujo en la Constitución del 91 fue precisamente que el trabajo lo hemos considerado como un valor supremo y lo hemos llevado al preámbulo de la Constitución. En la Constitución Política de Colombia, en el preámbulo, ustedes pueden encontrar un primer fundamento del derecho al trabajo, donde se nos dice que el Estado existe para proteger, entre otros derechos, el derecho al trabajo. Pero además, el derecho al trabajo en Colombia es un derecho fundamental. Y es un derecho fundamental, lo que hace es que este derecho se considere esencial para el desarrollo de la vida de una persona. Garantizarle su libertad a trabajar. No es garantizarle empleo a todo el mundo, no. Es garantizarle su libertad para trabajar. El trabajo en Colombia es un derecho fundamental. No es un derecho común y corriente. Es un derecho fundamental y ustedes ya deben comprender que por ser derecho fundamental tiene un rango superior. Y adicionalmente, por ser un derecho fundamental, es susceptible de ser protegido mediante la acción de tutela. Cuando el derecho al trabajo está amenazado o está vulnerado, lo podemos proteger a través de una acción de tutela. También tenemos el derecho a la libertad de profesión u oficio. Tenemos el derecho fundamental de reunión. Tenemos el derecho fundamental de la libre asociación. Tenemos el derecho fundamental de la libre asociación sindical. Aquí cualquier trabajador en Colombia puede afiliarse libremente a un sindicato y puede retirarse libremente de un sindicato, con excepción de los miembros de la fuerza pública. Los miembros de la fuerza pública no pueden asociarse a los sindicatos. Ahora, también tenemos que la Constitución contiene principios que orientan la relación laboral. Por ejemplo, la igualdad, no recibir un trato discriminatorio, no darle un trato discriminatorio a un trabajador por su condición sexual, por su condición étnica, por su condición política. Debido proceso, no señalar, no culpar a una persona o señalar la responsabilidad de un trabajador y de un empleador sin antes garantizarle un debido proceso. Garantía de la seguridad social, que todo trabajador en Colombia debe estar afiliado a un fondo de pensiones, a una empresa promotora de salud y a una ARL, la garantía de la seguridad social. Y por último, en la Constitución también tenemos el derecho de la negociación colectiva y la huelga. Entonces, esto fue lo que nosotros vimos durante la semana 2. Repito,
¿Para qué los fundamentos constitucionales? Porque uno ya puede comprender que el derecho al trabajo está protegido desde la misma Constitución, que los derechos que hemos estudiado durante esta semana 2 lo que hacen es, recuerden, tratar de equilibrar la relación. ¿Por qué el derecho fundamental al trabajo es un derecho fundamental? Pues porque se considera que para el desarrollo humano es necesario garantizar la libertad de trabajo. Garantizarlo incluso porque si se vulnera, un ciudadano puede poner acción de tutela, es darle la oportunidad a ese trabajador de que no le desconozcan su derecho al trabajo. Por ejemplo, derecho al debido, perdón, a la reunión, a la libre asociación sindical, el principio de igualdad, del debido proceso, de la negociación colectiva y de la huelga. Lo que buscan es ponernos en igualdad de condiciones. Eso fue lo que hicimos la primera semana. Ahora, la segunda semana hablamos de los fundamentos legales, o sea, los que están en la ley. Por supuesto, no los revisamos todos, pero básicamente vamos a trabajar sobre dos, que son irrenunciabilidad y favorabilidad. Irrenunciabilidad y favorabilidad. ¿Entendieron ustedes en el estudio de la irrenunciabilidad que los derechos que se reconocen en materia laboral son unos mínimos? Nosotros no podemos renunciar a ellos. Yo no le puedo decir al empleador, no, yo renuncio a mi salario, yo renuncio al pago de las prestaciones porque la situación está muy dura. No, los derechos laborales son irrenunciables. Si llegase un trabajador a firmar la renuncia de un derecho laboral, eso no tiene ningún efecto, eso no tiene ninguna consecuencia, se considera ineficaz. Y luego vimos en el artículo 21 lo que tiene que ver con la favorabilidad. Y es que en caso de que existan dos normas vigentes que regulan un mismo tema, vamos a aplicar siempre la que le sea más favorable al trabajador. Porque imagínense donde haya una diferencia entre un empleador y un trabajador. Un ejemplo, el aumento del salario cada año dice, por ejemplo, el contrato de trabajo es del 3%, pero dice también una convención colectiva que el aumento del salario es del 5% cada año. Entonces, ¿cuál aplicamos? ¿La que dice que el aumento es del 3 o la que dice que el aumento es del 5? Claro, si uno le pregunta al empleador, probablemente puede decir no, la del 3. Si tú le preguntas al trabajador, él va a decir probablemente no, la del 5. Entonces, para evitar esas diferencias, el principio de favorabilidad lo que dice es, en caso de duda o interpretación, aplíquese la más favorable al trabajador. Entonces, ahí están los fundamentos constitucionales y los fundamentos legales. Ahora, también estudiamos lo que tiene que ver con dos principios adicionales que los ha reconocido la jurisprudencia, o sea, que se han hecho carrera porque los jueces, y en este caso las altas cortes, han dicho que son principios que orientan la relación laboral en Colombia. Y son esos dos últimos que ustedes encuentran en el documento de la semana 3. Supremacía de la realidad sobre la forma. En Colombia es más importante en materia laboral lo que pase en la realidad que lo que esté en la forma, que lo que esté en el documento. Y en Colombia hay un principio de estabilidad laboral, que lo que busca es que por regla general entre el empleador y el trabajador haya una relación estable. Y por eso entonces es que la jurisprudencia ha ido más allá y ha garantizado que para poder dar por terminada la relación laboral con algunas personas es que se tenga que pedir determinadas autorizaciones o al Ministerio del Trabajo o a los jueces laborales ordinarios. De esa manera entonces terminamos el estudio de la primera unidad, los principios y las garantías. ¿Qué buscamos? Que entendamos primero la relación laboral y que entendamos que existen unos principios y unas garantías que están en la Constitución y en la ley, en el Código Sustantivo del Trabajo, que lo que buscan es que esta relación sea lo más equilibrada y justa posible. Entonces, en estos 15 minutos, espero que ustedes hayan tenido la oportunidad de complementar el estudio, espero que les sea de bastante utilidad. Lo vamos entonces a evaluar. Esto hará parte de la primera evaluación, del primer parcial que haremos el próximo
sábado. Entonces, a todos desearles una feliz semana. Cualquier inquietud en el foro me la pueden transmitir. Estoy abierto a escucharlos y acompañarlos con sus dudas. Feliz semana.